Segundo bloque del expediente, recordamos recién, recuerdo lo que decíamos al comienzo del programa, hoy no está Mauro, Mauro sigue con nosotros, hoy ausente, con permiso y con aviso, por lo que tengo entendido, le mandamos un fuerte abrazo a Mauro Zeta. Desde hoy va a estar Nacho también, Nacho se suma al expediente, gracias por estar y esperemos que la pases bien, Nacho. Sí, claro, con un amigo, gracias por invitarme a tu programa. No, al contrario. ¿Por qué nos explicás de qué se trata esta banda, este tipo de bandas, este tipo de enfrentamientos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El autocultivo en la Argentina es una realidad, Paulo. Estamos hablando de consumidores que deciden violar la ley plantando plantas de cannabis en sus respectivos hogares. Estamos hablando de una realidad que no solamente está en la capital y el conurbano, sino en todo el país. Muchos consumidores. Sí, a lo que voy. ¿Estas plantaciones son de consumidores o de narcotraficantes? Estamos recordando, hace un par de meses, un mes, descubrieron una plantación enorme, con viveros, toda una organización muy importante que se dedicaba a este tipo de producción y que sorprendió mucho a los investigadores. ¿Estamos hablando de ese tipo de producción o de alguien que planta una planta para su consumo personal? Estamos hablando de consumidores que deciden tener 15, 20, 30, 40 plantas para consumo personal. No estamos hablando de narcos. No estamos hablando de gente que vende su producción. Está bien, sumo la comparte con algún amigo, ¿no? Yo no comparto para nada el tema del consumo. Pero una cosa es quien produce para consumir, otra cosa quien produce para comercializar e ingresa en un negocio. En ambos casos, para la legislación argentina, afrontan penas de 4 a 15 años. Es delito lo mismo. Todos delincuentes. Es delito lo mismo. Básicamente. Sí. Pero están produciendo una realidad que es algo que en el valor del mercado informal, del mercado del narcotráfico, vale mucho dinero. Una planta aproximadamente genera 1 kilo de cogollos. El cogollo vale 220 pesos. La flor, ¿no? La flor. Sí. 220 pesos. Estamos hablando de un promedio de 22.000 pesos. Si esto lo multiplicamos por 15 plantas, saca la cuenta. Estamos hablando de muchísimo dinero en el barrio o en el patio o en el balcón de la casa de alguien. Es un negocio grande. ¿Por qué la banda? La banda del cogollo surge a partir de un delito que no se denuncia, porque obviamente nadie quiere dejar los dedos pegados. Sí. Estamos hablando de alguien que no quiere tener ningún tipo de causa. Y la realidad es que ya hay 2 muertos de los 2 bandos. De los ladrones, por un lado, en Castelar, y por otro lado, en La Pampa, perdió la vida justamente un cultivador cuando le entraron por el patio a robar y lamentablemente lo ejecutaron. En la jerga policial, cuando alguien roba algo ilegal, es una mexicaneada. Sería dentro de esa estructura. Dentro de esta estructura, pero digamos que por un lado está la gente ratera que se decide hacer el vivo apropiándose de algo del vecino, y por otro lado está la gente que se dedica a hacer inteligencia y robar estas plantas para recircularla al mercado informal. Con cierta organización, entonces. Estamos hablando de organizaciones muy chicas, pero que tienen botines de 100.000, 200.000 pesos. No, es importante. Tenemos un estamos informe, hablando. La primera parte. Y lo saludamos Sebastián después. Sin rostro del cogollero, se esconde el fenómeno del robo de plantas que ya se transformó en una de las principales preocupaciones de los cultivadores. Como ven, no necesitan mucho espacio. Yo tengo unos 10 metros de largo por 2. Ahora vamos allá afuera y les voy a mostrar bien. Todo esto es para evitar el narcotráfico, la policía, políticos, las leyes. No compren más a los narcos, planten. Una práctica que en los últimos meses se cobró sus primeras víctimas fatales. El cogollero es un robo perfecto. El cultivador no puede hacer la denuncia porque aunque no venda, opera en la ilegalidad. El surgimiento de una nueva especie criminal. Los cogolleros. Atracos que ya produjeron 2 homicidios. La otra crónica de la banda del cogollo. Los ladrones de marihuana. Y se den cuenta de que no hay que comprarle más a los narcos. Hay como 40, 50 plantas. Con 5 plantas fumas todo el año.
Hola, ¿cómo están? Bueno, acá tengo la última parte del video del indoor casero, que como verán, están las plantitas afuera del indoor ya, porque este es el momento que van a ser sacrificadas para la causa. Lindo arbolito, ¿no? Esta es la que está pensada para sacarle, es que ven que acá arriba tiene un montón de ramificaciones, porque le hice varias podas apicales, que son las podas de yemas. Bueno, estamos acá con la tercera parte del indoor. Ya tienen 40 días las plantas. Estamos viendo el crecimiento que tuvieron, bastante bueno. Como ven, no necesitan mucho espacio. Yo tengo unos 10 metros de largo por 2. Ahora vamos allá afuera y les voy a mostrar bien. Está espectacular. No compren más a los narcos. Planten. Miren, ahora voy a hablar despacito por los vecinos. Mira lo que es esta nena. Mira lo que es esta otra. Como verán, ya están todas cosechadas. Ya se cortó y se cosechó. Y volvió a crecer. Estas nenitas chiquitas. Ven que en un par de tachos la lavarropa está fama como loco. Este es un lavarropa tirado. Tomatito para despistar. ¿Qué es un cogollero? Un cogollero es el nombre popular con el que en Argentina se empezó a denominar a los ladrones de plantas de marihuana, personas que ingresan a los domicilios de otras personas que están cultivando marihuana para robarles las plantas, aprovechándose sobre todo de un contexto legal en Argentina que hace que quienes cultivan marihuana para su consumo sean criminales por el mero hecho de cultivar la marihuana y no puedan denunciar a quienes les robaron sus propias plantas. Aprovechándose de esa ilegalidad es que surgió esta modalidad del robo masivo de plantas en Argentina, que empezó hace 5 años y llegó a un boom hace 2 años más o menos. ¿Te manifiesta el haber tomado medidas de seguridad al respecto de sí, si uno tiene plantas? Sí, por supuesto, la gente mayormente lo que hace es cubrir, si tiene terraza y tiene vecinos que pueden observarlo, es cubrir para taparlos de la vista. Todos en nuestra actividad, en nuestro pensar, tenemos una pizca de miedo. Al menos en la cosecha de temporada alta del año pasado, estamos hablando de marzo y abril del año pasado, nosotros desde la revista THC hemos registrado al menos 2 muertes. Una muerte de una persona que intentó defender su cultivo y a cuchillazos terminó matando a la persona que había entrado, al ladrón que había entrado a robarle sus plantas, y a la inversa una persona en La Pampa a la cual le habían entrado a robar sus plantas, salió a defenderlas y recibió 2 tiros en el estómago y terminó muriendo desangrado. O sea, cogolleros es quien roba. ¿Quién roba? Sebastián Basalo, muchísimas gracias por estar. O sea, lo que está contando Nacho son 2 homicidios, son casos extremos, pero hay muchos problemas de seguridad vinculados a la producción. Sí, básicamente el que cultiva marihuana para su consumo tiene 2 problemas básicos de inseguridad dentro de su domicilio. Uno es la policía, ¿no? Que en cualquier momento le pueda llenar el domicilio, basta con una denuncia anónima de un vecino para que la policía con una orden de un juez pueda entrar y pueda la persona enfrentar una causa penal con hasta 15 años de prisión. Bueno, no hay mucha diferencia entre el que produce para consumo personal y el que produce para la comercialización. No, para la ley no.
No, para No, la ley para no. ley no hay. Y el otro enemigo se transformó desde hace un tiempo, en la medida en la que creció el cultivo de cannabis, en la medida en la que la desregulación del sistema de algún modo fetichizó la mercancía, le hizo una mercancía cada vez más valuable y Sí, no estar regulado. Empezó a haber robos entre los propios cultivadores y por parte de narcos a autocultivadores para ahorrarse todo el trabajo de producir la marihuana o tener que entrarla por ¿Son los afuera del mismos país. narcos los que salen a robar muchas veces? Parte ¿O adictos? son narcos, parte son otros cultivadores que no tienen la posibilidad de cultivar su propia marihuana porque no disponen del espacio, porque Sí. no lo saben, etcétera, y de repente ven un par de plantas en lo de un vecino, se meten y las sacan. Calcula, Pablo, que el mercado ofrece el porro, la marihuana prensada, que tiene un montón de variables Sí. destructivas, y por otro lado está la marihuana premium, que sería justamente la que estos jóvenes deciden plantar en sus casas, ya que es materia prima orgánica y libre de cualquier tipo de porquería. Sí, a ver, acá estamos frente a un problema, realmente un problema. Si está prohibido es ilegal. A ver, y el que Es un delito. pero el que tiene una planta y quiere consumir, esto es de opinión personal, es su problema. Es su problema. Yo no estoy de acuerdo con la promoción del consumo de la droga, pero para nada. Pero el que hace lo que quiere en su vida, hace lo que quiere. O sea, está bien que no se promocione el cigarrillo y está bien que no se promocione la marihuana, pero después, esto que además genera un riesgo extra, o sea, por un lado, cambian la legislación y bueno, cada cual se produzca su planta, pero además le genera un segundo problema que es ese riesgo de seguridad que es complejo, ¿no? Son todos domicilios, ¿no? Son todas Sí. casas de consumidores en donde se ven enfrentados a, digamos, a lo largo de esta investigación me contaban informalmente que llegaron a electrificar los alambrados de sus casas y los techos y además armarse por miedo Sí. que le roben Pero los cogollos, ¿no? los transforman en más delincuentes, tipo electrificando, armado. Sí. Sí, ten en cuenta también hay que ver las necesidades que tiene cada uno de los usuarios estos que plantan. Ten en cuenta que una persona que necesita, por ejemplo, ¿no? Saquemos al usuario recreativo, que sería el clásico. Una persona que necesita esas plantas de marihuana para calmar un dolor y es lo único que se lo calma. Como hay determinadas afecciones Sí. que para lo único que o el único elemento que tienen para poder calmarlas es la marihuana. Y la única forma que vos tenés de conseguir una marihuana pura, que no esté adulterada, es plantándola en tu casa. Vas a defender tu medicina a como dé lugar si no tenés un mercado regulado que te permita acceder a esa medicina, como por ejemplo está viendo en Estados Unidos o como está viendo en Uruguay. En Uruguay, estás en contacto evidentemente con el tema de información, mejoró la seguridad, empeoró. ¿Qué generó? En Uruguay todavía no se esta terminó de regulación? regular el mercado como para evaluar o hacer estadísticas Sí. acerca de qué ocurre Está en la la ley, seguridad. nada más. Está en la ley, se empezó con las dos primeras partes de la ley, que es permitir el autocultivo y regular los cultivos colectivos, es decir, los clubes de cultivo. Todavía las elecciones presidenciales hicieron que por motivos políticos se dilate el anuncio de qué empresas son las que van a producir la marihuana que se va a comercializar en farmacias. Recién ahí vamos a poder evaluar. En Estados Sí. Unidos, en Colorado, sí se empezó a evaluar y dieron resultados sorprendentes. Disminuyó la criminalidad callejera asociada a la compra de drogas, disminuyó el consumo de drogas en general en el estado de Colorado, disminuyeron los accidentes de tránsito asociados al uso de sustancias. Pero Claro estamos que hablando de yo hablo consecuencias. Sí. yo hablo con muchos pensadores o dirigentes que están totalmente en desacuerdo con el consumo de la droga, pero tienen otra visión, y son cada vez más, otra visión sobre la lucha contra la droga. Uno de ellos es Vicente Fox. Vicente Fox, el expresidente mexicano, bueno, estuvo sentado aquí hace un par de años, y él decía lo siguiente: está totalmente en desacuerdo con el consumo de todo tipo de drogas, incluida la marihuana, pero se debe atacar, dicen, como un tema médico, en todo caso. Quien consume tiene una adicción, es un tema de salud, es un problema de salud pública, es un tema, sea marihuana, sea cocaína o lo que fuere. Pero si lo combaten como un tema policial, lo que genera es el crecimiento cada vez mayor de las mafias. Absolutamente. Sí, y Las el mafias se 100% posan en lo de las prohibido, causas el negocio de la mafia es lo federales, prohibido. el 3% es por contrabando y tráfico. El 97% generalmente está del lado de los cultivadores y de los consumidores. Entonces, esto Igual plantea un problema igual muy también grande, es ¿no? mentira que hay
consumidores presos. No te creas, ¿eh? Son- Hoy por hoy hay uno en Santiago del Estero, una cárcel federal, y hay otro Uno. en Campana. pero Pero son bueno, muy pocos. Lo que pasa es que los o procesos sea, son muy tampoco, costosos. tampoco ¿eh? están los grandes narcos, No, de coincidamos. hecho, la plantación que vos nombrabas muy bien tenía toda una lógica y una estructura muy, en la zona muy de, grande. En la zona de Moreno. Muy grande. En la zona de Moreno que había una... Estamos hablando de gente, en este caso, que son consumidores con 15 plantas. Exactamente. 20. Ustedes que promueven más el consumo, más bueno, no sé si lo promovés o no. Nosotros promovemos la información, La información. porque creemos que es esencial. Pero no creemos, o sea, jamás sí. queremos que una persona consuma marihuana. O sea, Sí. lo que queremos es que alguien que decidió consumir marihuana esté informado, sepa de los Está riesgos, bien. sepa de los beneficios reales, La reducción de daños. y que pueda aprender si es que ya decidió consumir, que Sí, pueda ¿cómo? cultivarla en su casa. Sí, a ver, con ese punto de vista que tenés, ¿cómo ves esas plantaciones, por ejemplo, la de la zona oeste que descubrieron? Que la estamos viendo, ¿no? La tenemos por acá atrás, ¿se la puedo mostrar? No es esa, ¿eh? La otra, esa. Esto fue una investigación de la Policía Federal, miren. Una estructura Esto es muy grande. Esto es una mega empresa delictiva. Producto de la prohibición. Y esto genera millones y millones. Es un gran negocio que lo manejan 4 o 5 narcos. Sí. Que por lo general son muy violentos y no les importa absolutamente nada. Dentro de esa plantación había un ranchito, una tapera, en donde vivían 2 o 3 chicos menores de edad que habían traído engañados, porque además tenían ahí una cierta producción legal A un vivero. a un vivero. De hecho tenía un par de galpones que eran viveros, pero el negocio fundamental era este, y los traían engañados y los tenían esclavizados. Sí. A ver, ¿cómo lo ven ustedes a todo esto? A ver, hagamos una ecuación simple. Quien decidió consumir... La marihuana es la sustancia de las ilegales la más consumida en general en el mundo, y Argentina no escapa a esa estadística. Sí. En Argentina, alrededor del 7% de la población, varía un poco, depende de quién haga la encuesta, pero alrededor del 7% de la población consumió marihuana alguna vez en el último año. Las personas que decidieron consumir marihuana, de algún modo la van a conseguir. Bien, no se van a privar de consumirla si ya decidieron llevar adelante ese consumo. Frente a eso hay dos opciones. Si vos prohibís el cultivo de marihuana y no regulás el mercado, generás que existan personas, como esto que estamos viendo en los Sí, videos que recién me preguntabas, que obviamente van a tener la oportunidad de venderle marihuana a esos consumidores. Ahora, si esos consumidores pudieran conseguir marihuana de una calidad mejor de la que la producen estas personas en la ilegalidad, con una calidad controlada, en una farmacia, supongamos, en un lugar seguro, jamás, ¿quién elegiría tener que ir a buscar? ¿Quién va a ir a comprar sushi a lo de un tipo armado que lo puede matar y que no sabe cómo Sí, está te hecho el entiendo. pescado? Las personas irían corriendo a los que lugar ya legal. decidieron consumir a un lugar seguro, de modo tal que esta persona que estamos viendo en pantalla dejarían de poder vender su producto. Esa es la ecuación Sí, que sí, planteó sí, Uruguay y los resultados que está teniendo Colorado. En Colorado, Estados Unidos, donde está regulada la marihuana, el acceso a la marihuana, tanto de forma recreativa como medicinal, se redujo notablemente la criminalidad asociada a la venta Te de marihuana entiendo. porque no hay mercado. Las personas no son tontas, no van a ir a elegir comprarle un narco si pueden hacerlo en un lugar seguro. Sí, el riesgo, esto es opinión, ¿no? El riesgo que genera, que yo lo veo, yo ataco más que nada otro tipo de riesgo, que no sos vos, para nada, que detrás de, o amparado en el discurso absolutamente coherente que tenés, hacen una promoción del consumo. sustancia. De la sustancia. Entonces, hay chicos que reciben información que es piola, está bueno. Fíjate, vos ves por televisión, escuchás, el cigarrillo te hace bosta, es una porquería. Lo que comparto, el alcohol te mata, pero hay cierta rebeldía que está buena Pero la selección con la nacional- marihuana. pero la selección que no nacional sos vos, a ¿eh? la Selección Nacional de Fútbol la auspicia una bebida alcohólica. Sí. Uno de los principales recitales de rock que se hacen en Argentina está oficiado por una bebida alcohólica. A toda hora del día sometemos a la población a propagandas para que compren determinados medicamentos Sí. para mejorar su estado de ánimo, para estar más pilas, para despertarse mejor. Coincido, hay una propaganda atroz. Pero hay propaganda sobre- también de la marihuana que no está buena. que no está bueno. está Obviamente, bueno. no tendría que Un haber chico una tiene que tener- publicidad un de chico ninguna... joven tiene que tener información, esto no está bueno. Toda la información. De lo bueno y lo malo. Más que no está Pero bueno acá es, ya- esto tiene estos riesgos, esto tiene Sí, estos efectos. que sepan claramente los riesgos que pueden tener. Absolutamente. Ahora, ¿qué pasa hoy Sí. con los autocultivos de los hogares en donde se están viendo afectados por bandas que están organizadas? Porque Ujú. el crimen de Claudio Méndez, de 30 años, fue el 15 de marzo
Le entraron ¿El año pasado? por la azotea el 2014 y lo ejecutaron a quemarropa a un tiro en la panza. Digo, no le dieron tiempo Solo de para nada. robarle. Y está Solo claro para robar robarle las plantas. Y hubo 4 demorados, que hoy por hoy seguramente están esperando. Quienes mataron, avance la quienes atacaron y investigación. mataron, ¿fueron a robar para vender o para consumir? La lo mismo. causa hoy por hoy creen que fue para vender, teniendo Para en cuenta que comercializar tenían, eso, el tenían producto. mínimos vínculos con búnkers narcos, porque no nos olvidemos que la mayoría de estos búnkers venden no solamente marihuana, sino que venden cocaína y paco. Entonces los usuarios de marihuana tienen que acceder a estos búnkers, como son en los Rosario, donde hay Sí, una los tasa de búnkers Rosario, mortalidad sí, muy sí, grande, te venden vinculado a los todo. ajustes de cuentas y a los marihuaneros que básicamente van a buscar un lugar muy denso y terminan transformándose en trampas mortales para ellos. Sí. Te cuento algo, sé que hace varios años me llegó una revista, durante mucho tiempo me mandaban la revista a mí, la THC, la revista que dirigí, y me sorprendió. Ahora ya no, es algo bastante común, tiene muy buena edición, tiene muy buena calidad, los que trabajamos muchos años en gráfica sabemos que es buena revista, buena impresión y hay una buena inversión ahí en esa revista. Creció el mercado de la revista, estoy hablando, ¿eh? El negocio de la revista. Si lo evaluamos Los en cantidad grandes de diarios venden menos, Si se lo venden evaluamos en cada cantidad de vez menos. ejemplares, sí. Sí, cuando arrancamos a finales del 2006 vendíamos 8.000 ejemplares. Hoy, 8 años después, estamos vendiendo 30.000 ejemplares. 30.000 ejemplares. Un numerito. Un poco más y compiten con Noticias. No, Noticias vende casi el doble. No, estamos hablando. Bueno, Pero en 8 uno años piensa, es yo un crecimiento pensaría, muy grande. con mi desconocimiento pensaría que es una revista marginal la tuya. Pero no está entre las revistas marginales No. en cuanto a la tirada. Es una revista, está entre las líderes si vamos a la tirada. En categoría Digo mensual, marginal, en no categoría efectivamente, mensual, ¿no? sí. Sí, sí. Marginal por el tipo del segmento Sí. al que apuntan. Sí. ¿Y a qué crees ese cambio? ¿A qué considerás se debe ese cambio? Yo creo que sobre todo a la necesidad de información, ¿no? Cuando vos estás ante un fenómeno que es masivo y que está en la realidad nuestra todos los días y frente al cual no tenés información, los grandes medios no hablan del tema, a veces cuando lo hablan lo tocan solo de determinada óptica. Y vos tenés un medio que, con todos los aciertos y desaciertos que podemos tener como cualquier medio de comunicación, pero encontrás un medio donde tenés información que te habla acerca de los riesgos reales y los efectos reales de las sustancias que circulan en el mercado negro, que te explica cómo cultivar tu planta de marihuana para que lo puedas hacer de una manera segura en tu propia casa y no tengas que acudir a lo de un narco, que te cuenta la realidad de otras personas que usan la marihuana de forma medicinal, de forma recreativa, que te cuenta lo que ocurre en todo un mundo que no se ve reflejado en otros medios de comunicación. Obviamente que la gente que está interesada por esa temática va a buscar ese medio de comunicación, sobre todo porque hay un montón de gente que se siente reflejada en la revista y que no aparece en otros medios de comunicación, y eso es una realidad. Nosotros no inventamos, las fotos que están ahí son reales, el fenómeno que reflejamos existe. Sí, muchos artistas también decidieron dar su punto de lanza y editorial, ¿no? A partir de una revista, y también ellos alertaron justamente la gran cantidad de robos que se estaban dando en el conurbano y que rara vez eran denunciados. Porque ninguno obviamente quiere dejar los dedos, ¿no? Sí, pues denunciar, estás denunciando tu propio delito en ese caso. Es tremendo. Sí. Tenés otra parte del informe, La parte ¿no? 2 vamos a hablar básicamente de cuáles son las medidas que están tomando los cultivadores en la Argentina. Electrifican sus casas, se arman. El informe. Al miedo de sufrir un hecho de inseguridad de un ladrón de marihuana. Y es exactamente, para mí es exactamente el mismo miedo que ser denunciado por un vecino o tener algún otro problema, no sé, que te vengan a robar y que venga la policía y termines preso, como que están pasando miles de casos, ¿no? O sea, necesitamos un cambio ya. Lo que sí queda muy claro es que la prohibición del cultivo de marihuana ha generado sobre todo dos grandes fenómenos. Uno es una brecha enorme entre quienes tienen la posibilidad efectiva de cultivar en sus casas, ya sea porque tienen el espacio, porque su familia se los permite, porque tienen nociones mínimas de cultivo para llevarlo adelante, y quienes no pueden hacerlo. Entonces, quienes no pueden hacerlo pasaron a desear y a depositar su codicia en el esfuerzo de otra persona que sí puede cultivar marihuana. En ese caso estaríamos hablando de un usuario que le roba a otro usuario de marihuana.
Pero por otro lado, la no regulación del mercado de cannabis hizo que se genere en un producto de consumo bastante masivo dentro de la ilegalidad, como lo es el cannabis, que se genere una especie de fenómeno de oro verde en los últimos años. ¿No es peligroso desde el punto de vista de que, no sé, que te puedan robar las plantas? Por supuesto, son las dos variables que tenés. O caes preso porque tenés plantas o te las roban porque es una tentación. Y en lo prohibido, ¿qué vas a hacer? ¿Salir a decirle al policía me robaron las plantas? ¿Y pasó eso, que haya hechos de violencia? Pero por supuesto, pasa que ha habido gente que ha muerto porque le entraron a robar las plantas. De marihuana artesanal en el mercado negro está costando entre 100 y 150 pesos un gramo de marihuana. Teniendo en cuenta que una planta en exterior y en suelo cultivada bien puede dar entre 500 gramos y 1 kilo de marihuana, empecemos a evaluar las ganancias que puede tener una persona por entrarle a robar a otra en su casa. El otro problema es el robo de la cosecha o del producto que uno tiene. Generalmente las personas que viven en la provincia de Buenos Aires o en provincias del interior cultivan en tierra y entonces la planta no es transportable, a diferencia de una maceta en un indoor. Entonces, bueno, si alguna persona por ahí lo ve, puede llegar a sufrir el robo de estas plantas, que por supuesto, primero le ocasiona lo que es cualquier robo e intrusión a tu propiedad. Es algo totalmente desagradable y muchas veces ocurren casos inclusive de violencia, como en el caso de La Pampa, donde un muchacho perdió la vida tratando de defender su cultivo y le dispararon en el pecho y murió. Estamos hablando de que a un costo promedio de 100 pesos el gramo de cannabis, una planta que pueda dar 500 gramos de marihuana de cosecha, estamos hablando de 50.000 pesos por planta, ¿no? Estamos hablando de un costo bastante alto que puede tener la persona que decide traficar esa marihuana que le roba a un usuario. Hubo una persona que le entraron por el techo y por defender su casa, le dispararon desde arriba y lo hirieron en el estómago y terminó muerto. Digamos. Hay gente que le han entrado en la casa y le han robado las plantas. Es una violación al domicilio, por supuesto. Te corre la policía, te corren los cogolleros. El usuario de cannabis tiene problemas graves de inseguridad relacionados a su relación con la policía y relacionados también al contexto de ilegalidad en el que lleva adelante su cultivo. Frente a eso, las personas, y ante la imposibilidad de denunciar el delito de robo de sus plantas, han reaccionado de las maneras más diversas, desde protegiendo sus plantas con alambrado, electrificando ese alambrado, teniendo armas en su propia casa, llegando a barbaridades de ese estilo, ¿no? Que claramente atentan contra una vida sana en sociedad.